¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrevista a fondo. Estamos acercándonos rápidamente a lo que es el 18 de septiembre, 19 de septiembre. Fiestas patrias ya estamos celebrando acá en nuestro país en Quinta Visión. Y qué mejor hoy que conversar en esta entrevista a fondo con una mujer que ha llevado la bandera de lucha sobre un tema que ha sido recurrente, sobre todo en estas fiestas, cuando hay muchos días festivos, cuando se consume mucho alcohol, cuando se come mucho, cuando se celebra, como es Carolina Figueroa, la presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa. Gracias, Carolina, por estar con nosotros y sin duda usted ha llevado la bandera de un tema que es recurrente y que además, mientras estemos emitiendo este programa, va a ser muy significativo porque este 15 de septiembre se cumple un año desde que se promulgó la ley Emilia. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Y sí, por el 15 de septiembre ya se cumple un año de lo que fue la promulgación de la ley Emilia y también en el momento de iniciar las primeras evaluaciones desde parte de la Fundación con respecto a cómo funcionaba la ley, así que es una fecha importante. Para ustedes, los familiares, su marido, su núcleo más cercano, ¿cómo ha sido ya este primer año con esta ley que recuerda lo trágico que le ocurrió a su hija? Ha sido un año de dulce y agradable, en el sentido de que ha sido un año de bastante esfuerzo por tratar de posicionar el tema de la seguridad vial dentro de lo que es la discusión política del país, y también ha sido un año de acercarnos a muchas familias que han acudido a la Fundación pidiendo ayuda. Pero también tenido de agrado en el sentido de que también nos hemos dado cuenta de algunas fallas que se están ocurriendo en fiscalías y en tribunales y que también nos permiten, entre comillas, ponderar un poco la efectividad de la ley. Entonces es de dulce y agrado todo este periodo. ¿Ha sido entendido en su magnitud lo que es esta ley? Yo creo que todavía no ha sido entendido en su magnitud, no ha sido entendido ni por la Fiscalía ni por los tribunales que en este momento están lanzando las primeras sentencias con respecto a los imputados de la ley Emilia. Y yo creo que ahí hay un gran debe de parte de estas instituciones con respecto a la visibilización de las víctimas y a tomarse en serio esto, que es una problemática totalmente cotidiana. Ahora, Carolina, estamos celebrando las fiestas patrias, ¿no es cierto? A lo mejor debiéramos de hablar de cosas positivas, pero lamentablemente, como señalaba al iniciar este programa, esta entrevista, está marcada todos los años por la alta cantidad de personas que fallecen conduciendo y por el consumo estado de alcohol. Entonces, ¿tendrá que ver solo con una ley ya definitivamente regular esta situación? No, yo creo que tiene que también que ver con el cambio de la conducta de la sociedad, o sea, el inculcar lo que es la cultura vial dentro del inconsciente colectivo de la sociedad es un cambio de mediano a largo plazo. Entonces, la ley sí, la ley ha funcionado en relación a que ha dado una cierta garantía de justicia a las víctimas, pero hace falta una serie de otras acciones que acompañen la ley. La ley por sí sola no puede cumplir una labor prevencionista, o sea, la ley es sancionadora, funciona una vez que ocurrió el hecho. Nosotros queremos que el hecho no ocurra. Por lo tanto, falta invertir y falta hacer mayor campaña de prevención, no solamente durante esta fecha, sino que durante todo el año, para que las cifras efectivamente bajen. ¿Cómo ha sido la relación con los parlamentarios? Porque sin duda la hemos visto muchas veces, ¿no es cierto?, en algunas fotos con parlamentarios señalando que los van a apoyar, que esta ley hay que regularla, hay que mejorar algunas cosas, pero ¿ha sido efectivo en este año? ¿Usted ha sentido, por ejemplo, el apoyo del gobierno realmente en este año? Porque, como bien lo dice, cuando se trata de estas fechas surgen las campañas, las autoridades salen a la calle, se entregan volantes, previo a lo que es la apertura de la ramada, se van, ¿no es cierto?, a los sectores. O sea, hay mucha difusión, hay mucha pirotecnia, pero en la realidad, ¿usted ha sentido ese apoyo? Yo creo que en un primer momento el Estado se volcó en pleno a tratar de sensibilizar en las calles y hubo una relación constante y cotidiana con el organismo que tiene que ver con esto, que es CONACET. Pero claro, al pasar de los meses se ha enfriado, digamos, de alguna forma la relación. Y eso tiene que ver también con la mirada que tienen sobre las organizaciones civiles. Yo siento que este país tiene una mirada que es asistencialista de las organizaciones civiles. Ustedes son víctimas, nosotros somos el Estado y el Estado establece el cómo se dictan las políticas públicas. Y cuesta imaginarse a un ciudadano común y silvestre dictando o promoviendo políticas públicas, y esa relación asistencialista a mí no me acomoda, a la Fundación no le acomoda. Nosotros quisiéramos una relación más horizontal, en el sentido de que fuéramos iguales para generar conciencia y promover un cambio. Y esa relación creo que a nivel de Estado no ha funcionado, no ha funcado. No te podría decir las razones exactas porque tampoco las tengo claras, pero no hay una relación como demasiado de acompañamiento entre ambas instituciones. Entonces, ahora, desde esa perspectiva, entrando un poco más a terreno, ¿cómo le gustaría que fuera
esa relación. Hablemos de gobierno, porque claro, el Estado es uno, pero hay un gobierno de turno, ¿no es cierto? Y cada gobierno tiene sus parámetros de acuerdo a cada política pública. Pero ¿usted ha sentido el apoyo del gobierno? ¿Qué le faltaría? ¿Cómo le gustaría que fuera si es que le ha faltado algo? A mí me gustaría que el gobierno primero estableciera que esta es una política pública real, que es una política pública que es contingente, que le sucede a miles de ciudadanos todos los días, y que esta política pública real tuviera algún parámetro de visualización dentro del gobierno que no tiene en este momento, salvo en fechas específicas como las fiestas patrias o quizás la Semana Santa, y me imagino que también Navidad. O sea, primero tomarse en serio que la seguridad vial no es el pariente pobre de las políticas públicas, sino que es una política pública de Estado y que es importante. Y yo creo que ahí me habría gustado mayor acompañamiento de parte del gobierno o de las instituciones que están encargadas de este tipo de temáticas dentro del gobierno, el CONACET, el Ministerio de Transporte. Hemos tenido una buena relación con el Ministerio de Transporte, el Ministro de Transporte nos ha recibido, pero yo insisto, hay una relación ahí que está latente con CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que yo creo que debió haber sido más enfocada en términos de ser iguales dentro de estas políticas públicas, y eso no ha sucedido. Hablemos de lo bueno y de lo malo durante este año, porque de alguna forma estamos haciendo un balance al primer año de la Ley Emilia. Lo más complicado quizás el caso de Arturo Vidal antes de la Copa América, Carolina. Sí, yo diría que lo más complicado fue el caso de Arturo Vidal porque develó que la sociedad está totalmente fraccionada, develó que mucha gente puede decir en público que está de acuerdo con la ley Emilia, pero en privado cuando le toca las cosas más cercanas, inmediatamente se sienten totalmente en rechazo de la ley. Así que develó eso, que la sociedad todavía no tiene incorporado esto, que la conducción y el alcohol no van. Y fue difícil darse cuenta que uno pensaba que había avanzado un camino y que en definitiva no era tan largo. Yo no diría que fue un retroceso, fue una vuelta, un cable a tierra, una vuelta en esta situación estamos. Finalmente no es la situación idílica ni es la situación más óptima, pero en esta situación estamos. Y desde esta situación ya, avancemos desde acá. Así que sí, fue un golpe, pero yo entiendo que el golpe me ayudó a decir, bueno, los objetivos son estos y desde aquí comenzamos de nuevo. O sea, le cambió la visión quizás un poco idealizada que tenía desde un principio, porque habían logrado un gran paso en este país, usted lo señala. Que una familia, que ciudadanos logren un cambio y logren regir alguna normativa cuesta bastante, pero ahí como que volvieron a la realidad, ¿o no? Volvimos un poco a un punto de partida, pero no es un punto de partida cero como lo teníamos el 21 de enero del 2013. Hay un camino recorrido y desde ahí comenzamos entonces a avanzar nuevamente, teniendo en cuenta de que la sociedad no en su plenitud entiende este cambio cultural y entiende la educación vial y la seguridad vial como un tema. Pero desde ahí se avanza, prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío. Es interesante, sobre todo en este momento cuando hay tanta crisis de credibilidad y de otras cosas, tanta falta de tolerancia en nuestro país. Yo creo que más que crisis de credibilidad, yo creo que es una crisis de expectativas. Uno tiene expectativas con respecto a los estados y los gobiernos, tiene expectativas con respecto a cómo deben cumplir con los ciudadanos. Y no se han dado esas expectativas, no se cumplen. Y claro, frente a esta crisis de expectativas, lo de Arturo Vidal y también un poco lo de la desvinculación de alguna forma con el gobierno, te centra nuevamente en cuál es tu base. Y la base son los ciudadanos, los que impulsaron la ley Emilia y los que nos permiten todos los días seguir desarrollando estos objetivos. Ahora, con respecto en el tema de Arturo Vidal, ¿hubo salida alternativa, pena alternativa? ¿La conforma usted? No creo que todos los ciudadanos de pie tengan esas mismas garantías de salidas alternativas. Creo que con eso soy lo suficientemente clara para decir que no me parece que la justicia en Chile sea tan igual para todos. ¿Discrimina en este caso la justicia? Yo creo que discrimina, y no te lo digo solo por el caso de Arturo Vidal, te lo digo por casos que yo he tenido que ver ahora durante estos últimos meses en tribunales. Yo creo que la justicia en Chile es determinada por si tienes dinero para pagar un abogado, si tienes dinero para pagar pruebas, para adjudicarlas al caso, si tienes el tiempo y el soporte familiar para subsistir una pérdida. Y yo creo que eso sí es una discriminación y creo que es una discriminación a la cual hay que dar una respuesta. Porque no puede ser posible que una persona, te doy un caso concreto, de Cauquenes, vaya 3 veces a la fiscalía a una señora de 80 y tantos años y el fiscal no esté. O que les cambien múltiples veces de los fiscales y que cuando la gente se va a entrevistar con ellos le digan, bueno, ¿y cuál es su caso? O sea, no puede ser que la víctima tenga que informar al fiscal de cuál es el caso por el cual está presente. Entonces hay una serie de irregularidades que se están dando, no todas las fiscalías, no son todos los fiscales, pero que se dan. Y yo creo que eso tiene que solucionarse de alguna forma.
¿Recibieron al final algún apoyo, hubo algún contacto con la autoridad? Porque quedó la nebulosa, ¿sabes? ¿Se acuerda? Incluso hubo comunicados que los habían llamado, que ustedes se habían negado, y tengo que reconocerlo públicamente porque con el primer medio que habló usted sobre el tema fue con nosotros en aquella oportunidad. Sí, así es. Entonces, para cerrar este punto, ¿hubo al final algún contacto, hubo algo con ellos? ¿O fue Nada. solamente un tema comunicacional? Fue, yo creo que un tema más pirotécnico de parte de su manager o asesor. Nunca hubo contacto con nosotros después de lo que pasó, y el único contacto que fue ese correo que yo hablé en la oportunidad con ustedes acá. Entonces no había ningún contacto ni nada por el estilo. Sin embargo, los malos ratos igual siguieron, recibió amenazas. Claro, los malos ratos sucedieron de todas formas. ¿Eso quedó hasta ahí o...? Eso quedó hasta ahí, se presentó en Carabineros la denuncia respectiva, y la denuncia a nuestro abogado, el director legal de la Fundación, también la presentó en Fiscalía por si alguna vez pasaba algo, como eran correos, entonces ahí entraba la PDI y todo eso, como analizar de dónde. No, en la justicia en Chile también. ¿No le ha llegado la carta muchas veces a la Fiscalía que dice que lamentablemente por el tiempo y por que no hay más pruebas, el caso queda... No me ha llegado, pero... ¿La está esperando? Yo creo que sí. Oiga, Carolina, hablemos también de otro caso importante porque, claro, estamos en esta semana de Fiestas Patrias y el día 21 de septiembre del año pasado se registró un lamentable accidente acá en Viña del Mar, en la calle San Martín, y fue el primer imputado a nivel nacional por ley Emilia. Sí. Fue un largo juicio, se logró una penalidad, ¿no es cierto?, por 2 de las 3 causales que se le acusaba a este joven, Pablo Asensio, y después de un tiempo, cuando ya el tribunal determina 9 años, ¿no es cierto?, de prisión efectiva, viene la apelación, y en un principio surgen las dudas porque la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, sí, revoca lo que había sido la prisión efectiva a una serie de circunstancias, basándose la defensa de ellos en que eran 2 delitos totalmente diferentes y que las penas correspondían a 2 delitos y que si sumaban eran los 9 años, por lo tanto podía revocarse aquello. Sí. Menos más que rápidamente la Fiscalía también, tenemos que decirlo, la Fiscalía Regional reaccionó y algo logró, porque de 9 se bajó a 2 años de prisión efectiva, pero todo esto como que de alguna manera puso en jaque y puso en duda lo que es la ley Emilia. Puso en duda lo que es la efectividad de la ley, y aquí me gustaría aclarar algún punto. Sí. El problema del sistema penal chileno. El sistema penal chileno es sumamente garantista. En este sistema penal se establecen que los imputados tienen una cantidad de derechos y las víctimas no tienen ninguno, en el sentido de que la víctima al estar fallecida o al estar lesionada, al parecer se borra como de este mapa y a nadie le importa. Entonces, efectivamente hemos tenido el problema con la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Yo estoy pidiendo una reunión con la ministra de la Corte de Apelaciones para que me explique cuáles son los argumentos, pero los argumentos derivan de este sistema penal que es garantista. Yo te doy un ejemplo: O'Reilly fue condenado y no pasó ni un día en la cárcel. Y no es solamente ese caso, son múltiples casos que han sido condenados por otro tipo de crímenes que no son los crímenes que establece la ley Emilia y que tampoco pasan un día en la cárcel. O sea, el problema no es la ley Emilia, el problema es el sistema penal chileno, que es absolutamente garantista. Y yo creo que ahí deberíamos también tocar el cómo solucionamos eso. Y yo no te digo que yo no reconozca las condiciones inhumanas que se viven en las cárceles de Chile. Yo conozco y reconozco las condiciones que se viven en estas cárceles y sé que son inhumanas. Pero no puede ser una respuesta que debido a esa condición no se puede entonces aplicar la ley. Solucionemos el problema de la carcelaria, solucionemos el tema penitenciario, hagamos una reforma y por favor démosle garantía a las víctimas, porque si no se sigue lamentando la impunidad, no solamente en nuestro caso, sino que en otras múltiples leyes. ¿Cómo tomó usted esta situación? ¿Cómo tomó la familia de la víctima? Porque tratamos de conversar en aquella vez, usted estuvo reunido con los padres, la verdad que los padres prefirieron guardar silencio, pero ¿cómo se tomó esta situación? Porque de alguna forma, insisto, puso en jaque lo que era el tema de la justicia a través de la ley Emilia, considerando además que en su momento, y esto fue noticia nacional, y a lo mejor noticia internacional, porque era el primer veredicto y sentencia bajo esta nueva normativa. Sí, la familia de Pablo, Pedro y Maritza, sus padres, lo tomaron, no se sintieron nuevamente víctimas. O sea, hay un proceso de revictimización que va ahí. Sintieron el golpe, se sintieron decepcionados del Poder Judicial, y yo creo que una decepción que compartimos mucho en este país, y en definitiva sintieron nuevamente que la vida de Pablo no le importaba a nadie, y eso es terrible, porque revictimizar a una víctima encuentro que
lo más horroroso que hay. Lo bueno es que ellos se levantan todos los días y siguen dando la pelea para modificar la ley, siguen dando la pelea para que se visibilicen este tipo de casos, siguen dando la pelea para que la memoria de su hijo se mantenga viva, y yo creo que también eso es loable, así que... Sí, mientras muchos van a celebrar estas fiestas patrias, Ellos no. ellos y muchas otras familias van a tener un sentimiento muy encontrado. Así es. Porque a lo mejor esta situación de la justicia podría haberlos dejado más tranquilos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo, es muy complicada. Yo creo que acá hay un tema de fondo de cuál es el valor de la justicia. Yo creo que la justicia está dentro de los derechos humanos del hombre y está bajo el principio de la dignidad. Todo el mundo tiene derecho a la justicia y todo el mundo tiene derecho a recibir la justicia que sea en relación al daño causado. ¿Será que los derechos humanos de este país últimamente se han politizado mucho? Yo creo que se han olvidado que dentro de los derechos humanos también se encuentran las víctimas de este tipo de delitos. No son solamente víctimas políticas, con el mayor respeto que me merecen, dentro de mi familia también hay víctimas políticas, pero aquí hay otro tipo de víctimas que también hay que cautelar los derechos humanos, hay que cuidar los derechos humanos de la dignidad y la justicia, y eso creo que nos cruza a todos. Carolina, ¿cuántos casos en este momento en el país, porque ustedes trabajan a nivel nacional, por ley Emilia se están viendo en tribunales? Esa es una pregunta que es la pregunta del misterio y te aclaro el porqué. Carabineros dijo que eran 122 los imputados por ley Emilia según las últimas estadísticas que entregaron la semana pasada, pero las fiscalías aumentan la cantidad de imputados porque Carabineros tiene la regla de las 24 horas. Vale decir, si usted muere dentro de las 24 horas está dentro de los registros de Carabineros. No es problema de Carabineros, es problema de la modalidad que estamos utilizando desde hace muchos años. En la fiscalía se utiliza la regla de los 30 días, vale decir, aquel lesionado grave que muere durante el primer mes debería quedar entonces bajo la imputación de la ley Emilia. Por lo tanto, si bien bajaron las víctimas, en fiscalía los lesionados graves que murieron también entran sobre la ley y son muchos más. El problema es que como no tenemos estadísticas de eso, no se sabe el número, ¿sí? Doy un ejemplo con respecto a eso. En Magallanes habíamos establecido un criterio de 46 víctimas dentro de un periodo de tiempo más largo y la Fiscalía subieron un 42% más las víctimas dentro de la ley de tolerancia cero y la ley Emilia. ¿Sí? Entonces estamos como en un limbo de estadística en este momento que esperamos que se solucione en algún momento y que Chile establezca el Pacto de Viena, que es de 1970, y adopte la medida de los 30 días. Bueno, y es de esperar también que cuando se modifique la ley, porque otro de los temas tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto?, de alcohol en la sangre, lo que incluso implicó que en un caso en Valparaíso ocurrió en febrero de este año, ¿no es cierto?, la persona, el conductor imputado, saliera con medidas cautelares en libertad y sin embargo habían fallecido 12 personas. Ese es el crimen de Karen Mesa y Juanita Ruiz. Sí, efectivamente el imputado marcó 0.67, no entró bajo la ley Emilia, sino que bajo la influencia del alcohol, y le dieron simplemente 3 años de firma mensual. Luego la Corte de Apelaciones nuevamente falló y ahora es una pena de vigilancia permanente o algo así. Intensiva, vigilancia intensiva. Pero es un problema, y es un problema que hemos visto a lo largo del país, que en definitiva todos los que estaban conduciendo bajo la influencia del alcohol, que calculan, puedo tomar 2 vasos de vino y una cerveza, te están quedando totalmente impunes. Y eso hace necesario cambiar y modificar la ley de tolerancia cero. O sea, ¿qué mayor broma es que la ley de tolerancia cero no sea cero? Es 0.8. Exacto. Entonces, eso hay que modificarlo. Importante también porque tiene que ver con un tema legal. Supongo que se ha acercado últimamente a algún parlamentario por el asunto, ¿no? A más de algunos. Ahora que vienen elecciones ya pronto y no es cierto que los distritos son más grandes, que las elecciones senadores son regionales. A más de algunos me he acercado porque necesitamos de los diputados para presentar el proyecto de ley de la homologación del estado de ebriedad con bajo la influencia del alcohol. Hay algunos diputados que están totalmente de acuerdo y nos van a apoyar presentándola. Esperamos que el resto se vaya uniendo cuando se esté dando la discusión y que luego el Senado adopte esta modificación de la ley de tolerancia cero. Oiga, nuestro término, ¿qué le parece que el Estado, porque el Estado, ¿no es cierto?, CONACET es una entidad del Estado, contrate una ONG extranjera para realizar un estudio de seguridad vial, siendo que ustedes también podrían ser perfectamente una entidad que aportara con interesantes herramientas, y hay otras como universidades chilenas que también podrían hacerlo? Entonces, ¿por qué hay que recurrir a gente que a lo mejor no conoce la realidad de nuestro país para hacer este tipo de estudios? Esa es una pregunta y eso también es una evidencia de la relación un poco
extensa que tenemos a veces con algunas instituciones públicas. No me parece. En definitiva, hay universidades que están haciendo estudios. La UTEM tiene todo un centro de seguridad vial. La Universidad de Santiago también tiene un centro. La Universidad de Chile. Yo creo que hay especialistas en Chile. Y yo no te estoy hablando de fundaciones y ONG. Ni siquiera estoy nombrando la mía. Estoy diciendo, bueno, ¿por qué no contratan alguna universidad que sea una universidad del CRUCH y que pueda dar este tipo de asistencia? Entonces, me parece que ahí también hay una desprolijidad y un no acercamiento a las instituciones nacionales, sin ser chauvinista y aportar por el nacionalismo, sino que simplemente conocen la realidad chilena. Entonces deberíamos partir por eso. Además que significa un gasto extra, porque hay que partir, ¿no es cierto?, alguien que viene del extranjero, partir desde cero, hacer los estudios, usted bien lo dice. Esos mismos recursos se podrían gastar con gente que ya ha hecho estudios, ¿no es cierto?, que es parte de nuestro país, y a lo mejor van a ser menores en cantidad y lo que sobra aparentemente podría ser derivado a campaña, a seguir apoyando este tipo de organizaciones. Pues. Claro, o sea, la idea es que se fomente una red de apoyo vial a lo largo del país, que se genere una red que pueda levantar esta política pública como una política pública vigente y que sea totalmente visible. Y yo creo que el gobierno tiene que invertir entonces en aquellos que están haciendo estudios sobre eso. Y yo vuelvo a decir, no hablo de nosotros, hablo de universidades, de centros de estudios que están haciendo investigación sobre la temática. Entonces, sería bueno tener esta red de apoyo para iniciar las propias campañas desde ciudadanía, desde intelectuales nacionales, no sé, creo que ahí hay un debe. ¿Le gustaría que en esta reforma educacional que se está votando tan bullada, ¿no es cierto?, que se ha hablado muy poco de calidad y muy poco de currículum, prácticamente nada, estuviera incluido esto como una materia relevante para las nuevas generaciones? Sí, me gustaría mucho que se incluyera, pero no que se incluyera como la típica educación cívica de las ligas, ¿se acuerdan de las ligas? Sí. No, yo quiero que esto sea parte de la formación ciudadana. Yo creo que es el mismo ciudadano que va a votar, que se siente consciente y responsable en los actos políticos, el mismo que transita luego bajo la influencia del alcohol o bajo estado de ebriedad en las carreteras. Yo creo que esto es parte de la formación ciudadana en su conjunto. O sea, ser un ciudadano comprometido y responsable del comportamiento de la plaza pública parte también por entender lo que es la seguridad vial. En Francia, desde la década del 68, se vienen aplicando estudios sobre esto y programas sobre esto. De hecho, para optar a cualquier trabajo tienes que tener las 3 licenciaturas: ser buen peatón, ser buen ciclista, ser buen conductor. Es un modelo y funciona muchísimo en Francia y ha bajado la cantidad de víctimas. ¿Por qué no replicar, no todo el modelo, pero algunas? Tomarlo mejor. Tomarlo mejor. Porque lamentablemente en nuestro país muchas veces se hacen reformas, se toman cosas del sí, extranjero, claro. Se traen como tal y no resultan, porque es otra la realidad. Claro, pero tomar alguna especie de que se tome en cuenta esto dentro de la formación ciudadana. Una formación ciudadana que, pongo el punto y la coma, existe ya. O sea, ustedes están trabajando en talleres escolares con diferentes municipios, o sea, están aportando a esta formación. Nosotros estamos haciendo talleres de seguridad vial, no son talleres de prevención solamente, sino que son talleres de mostrarles estadísticas, de decirles cuál es el impacto del consumo de alcohol en Chile, de decirles que no estamos contra el consumo, sino que simplemente sea un consumo responsable. Lo hemos hecho en varias municipalidades, la Municipalidad de Estación Central, de Renca, de Las Condes, que son municipalidades a las cuales hemos presentado proyectos y ellos lo han acogido. Esperamos que otras municipalidades también lo hagan y que se vaya promoviendo esta cosa de la seguridad vial para bajar las víctimas. Carolina, nos debe quedar un minuto para terminar el programa y sin duda ha sido una interesante conversación porque, claro, estamos en víspera de celebrar las fiestas patrias, pero también se cumple el primer año de que entra en vigencia la ley Emilia, con sus pros y sus contras, pero que ha sido un avance, sin duda que ha sido un avance. Lo que sí lamentamos es que en este país hay que arreglar, pues hay que tener cosas punitivas, hay que tener, ¿no es cierto?, normas fuertes para que muchas veces la sociedad entienda lo que se debe hacer y no debe hacer, cuando perfectamente se podría tomar con responsabilidad la situación y uno mismo prever y prevenir algún tipo de hecho, cosa que en nuestro país cuesta mucho que ocurra lamentablemente. Los últimos segundos de esta entrevista a fondo son para usted, mensaje para los televidentes que nos están viendo en toda la región a través de Quinta Visión.
Bueno, recordar a los televidentes que en definitiva si usted va a tomar o si usted elige tomar, lo haga con responsabilidad. Si toma, no maneje. Si consume drogas, por favor no maneje. No estamos contra el consumo, estamos funcionando en relación a la prevención y a la responsabilidad en las calles. Es tan simple salvar una vida, no darle este dolor enorme a otra familia, y yo creo que eso también nos hace mejores ciudadanos, mejor sociedad, una sociedad más sana que es responsable por el que va al lado. Entonces, por favor, nada, pues solamente responsabilidad durante estas fiestas patrias, ría, diviértase, pero responsablemente. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti. Esta ha sido la entrevista a fondo con Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa. Y me quedo con conceptos finales. Una sociedad más sana, una sociedad más tolerante, más fraternal. Sin duda tenemos que trabajar para ello. Que esté muy bien usted y su familia.